Es un gusto saludarles nuevamente. ¿Cómo digerir la realidad? Es una pregunta que creo que todo mundo nos hacemos. Eh, este video, por su extensión, lo dividiré en dos partes. Me parece un material de gran valor, sobre todo en los tiempos modernos y en particular por la presente situación. Sin embargo, será un vídeo muy teórico que le exigirá mucha atención, pero créame que vale la pena. Vale la pena escucharlo con detenimiento. Entenderlo le ayudará a su desarrollo personal, no solamente en este remolino social de costumbres establecidas, sino para seguir construyendo una conciencia espiritual. ¿Cómo digerir la realidad social para no terminar, digamos, indigestados o con una diarrea emocional o cognitiva? Sobre todo en estos tiempos. Sin duda, usted está preocupado o angustiado por la situación que se ha vivido en este 2020 y por lo que se avecina. Y paralelamente, le aseguro también que usted ha notado la impresionante cantidad de información que nos llega por todos lados. Por el WhatsApp, por Facebook, Instagram, Twitter, por la televisión, la radio, o a través de nuestros familiares, a través de nuestros amigos, etc. Con el desarrollo de las TICs, es decir, las tecnologías de información y comunicación, estamos sobresaturados de todo tipo de datos. Pero también seguramente ha observado cómo las posturas son opuestas, contradictorias. Por ejemplo, ¿cuántas veces ha escuchado especialistas médicos decir que las vacunas contra los virus son buenas y confiables? ¿Y cuántas veces ha escuchado a otro especialista decir todo lo contrario, que son malas y que para nada se las vaya a poner? O no se diga en la política o en temas religiosos. Eso es muy común en estos temas. Observe todas las contradicciones. En fin, por todos lados se repite esta historia. Siempre existen posturas diferentes y contradictorias. ¿Y se ha preguntado por qué? Se supone que somos seres inteligentes y nuestras afirmaciones deberían ser correctas. En tiempos antiguos, los periodos, digamos, de tranquilidad de las personas eran muy amplios. No había mucho de qué preocuparse. Claro, también había guerras, había también incluso pestes, muertes, pero eran más espaciadas. Hoy en día vivimos un estrés cotidiano, permanente, y desde hace muchos años. Pero antes no era así. No había tantas cosas de qué preocuparse. Y había muchas razones por las cuales estas personas vivían en paz. Y una de ellas, quizá de las más importantes, es que no se hallaban sobresaturados de información. Simplemente sabían lo que tenían que saber de acuerdo a su tiempo y contexto. Dice un refrán popular: el que nada sabe, nada teme. Bueno, no quiere decir que tengamos que ser ignorantes. Cuando alguien está expuesto a mucha información y no tiene la capacidad de procesarla, pues simplemente enferma. Obsérvelo. Y en la vida moderna o posmoderna, jamás se nos ha dado un curso sobre cómo procesar esa información. En otras palabras, cómo desarrollarnos dentro de una confusa vida y salir victoriosos. Es por eso que las personas nos vemos en la necesidad de adherirnos a una religión, o a la ciencia, o a una filosofía, o a algún grupo de personas que se reúnen para algo. Cualquier cosa. Marchar en grupo nos da seguridad. El ser humano tiene la necesidad de encontrar un sentido en la vida. Y de acuerdo a nuestra capacidad o a la forma la forma de cómo procesamos nuestras emociones, o por nuestra personalidad, o por nuestros temores, etc., es que elegimos un camino que puede ser acertado
o equivocado, pero tomamos una dirección. Pues bien, le invito a que reflexione sobre qué es lo que tenemos claro en este tiempo. ¿De qué cosas de la realidad tenemos plena certeza? Hagamos el ejercicio. Miremos nuestra realidad desde una visión conceptual. Hagamos como lo hizo Descartes, o Descartes, como le dicen de manera elegante, como usted quiera llamarle, con sus famosas meditaciones metafísicas. Si no las has leído, se las recomiendo. ¿Qué tenemos claro o seguro en estos tiempos entre tanta confusión e incertidumbre? Pues bueno, una que es muy sencilla y muy obvia es que tenemos vida, que estamos vivos. Luego, tenemos un lugar para vivir esa vida, es decir, un planeta. Luego, no tenemos algo o alguien superior que podamos tocar y ver, que aclare todas nuestras dudas. Es decir, estamos aparentemente solos. Y por sí solos es que debemos entender la realidad. Y estoy dejando en este momento la fe religiosa, porque para el ejercicio que estamos haciendo, por ahora no es indicado contemplarla. La fe ahorita está aparte. Pero digamos, estamos hablando de lo que tenemos plena certeza, de aquello que podemos tocar y palpar, que no tengamos ninguna duda, que no dependa de la fe. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos una inteligencia propia del ser humano, es decir, una capacidad individual que nos hace interpretar o entender de una u otra forma, ya sea correcta o incorrectamente, lo que ocurre frente a nosotros. Tenemos también una realidad científica, religiosa y filosófica que configuran una realidad social. Realidad que tiene cierto grado de madurez por la cantidad de años que tiene de evolucionar. Tenemos también un mundo con alrededor, déjeme ver si no me equivoco en las cifras, si me equivoco usted me corrige, sé que andamos más o menos por los 7.800 millones de habitantes en todo el planeta. Todos ellos, o todos nosotros, comunicados con eficientes aparatos tecnológicos. El más popular hoy en día es el smartphone, obviamente ligado con internet, computadoras y con espacios para socializar, como todas las redes sociales que bien conocemos. Imagine 7.800 millones de mentes pensando diferente, cada una dando por sentado o a veces imponiendo a otros su concepto de verdad. En un pueblo medieval, donde vivían, no sé, unas 100 personas, pues era poca o nula la presión de aceptar o imponer un criterio a otro, aunque se daba, pero no era lo mismo como en estos tiempos. Ahora el mundo está comunicado de manera casi instantánea. El pueblo es de 7.800 millones de personas. En la antigüedad dependíamos de elementos esenciales de la naturaleza. Las personas vivían en pequeñas comunidades, donde para subsistir sembraban la tierra, tenían sus rebaños y elaboraban sus propios alimentos y aprendían a tejer y fabricar zapatos, sus propios zapatos. Ellos fabricaban todo. No dependían de la electricidad ni del internet. No tenían televisores, no había Walmart, no había Oxxos, como aquí en México, no sé en su país qué tipo de tiendas serán. No sabían de modas ni de comida rápida. Tampoco había partidos políticos, bendito sea Dios. Y si acaso se enteraban de los sucesos del pueblo vecino, pero no de lo que ocurría al otro lado del mundo. ¿Qué significa esto? Mundos complejos, saturados de elementos, de cosas, de sucesos, y que además por la naturaleza de la realidad tecnológica que vivimos, podemos acceder o estar al tanto de ellos. Es decir, que nuestras mentes tienen que afrontarlos. En otras palabras, digerirlos. Esos elementos nos pueden producir incertidumbre, desconfianza, confusión y miedo.
mucho miedo. En estos momentos, en el 2020, nos está tocando vivir fenómenos fuertes. Y no me refiero solamente a ese bicho que ha matado mucha, pero mucha gente, sino además y del mismo calibre, o quizá peor, no lo sé, eso lo vamos a ver más adelante, la tremenda crisis económica y política que ya venía agudizándose, ¿sí? Ya tenía tiempo, y que con el COVID pues ha tomado el rostro de una bestia aterradora que podría ser más devastadora que el propio virus. Ahora es cada vez más preocupante el incremento de la delincuencia, obviamente por la miseria social. Tenemos que afrontar constantes rumores de guerra mundial o de guerras civiles. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy fuerte ya el rumor de una guerra civil. Esperemos que no se dé porque será catastrófico para México. En fin, hay un infinito, etcétera. Para entender esto, imagínese a usted mismo como un estómago mental. Un estómago. Y por otro lado, observe todo lo que llega de la realidad en la que habita a su mente. Es como si todos los eventos del mundo se vaciaran con un embudo a su mecanismo de percepción y de procesamiento de la realidad. Entonces, como un estómago, usted tiene que intentar digerirlo. Pero al igual que un estómago, ¿qué pasa cuando usted, en un día festivo, por ejemplo, come mucha comida? Por ejemplo, ahorita que viene Navidad, mucha comida a veces grasosa, muy ácida, por ejemplo, exceso de carnes, y a veces son carnes diferentes de puerco, de cerdo, de pollo y a veces hasta de lagarto. Se atraganta de harinas, de picante y le mete de todo. Ese día, pues obviamente muchas personas, no todos, más bien no es obvio porque muchas personas tratamos de no hacerlo, pero generalmente a veces comemos hasta atragantarnos. ¿Qué pasaría? Pues simplemente su estómago o nuestro estómago no puede digerirlo. No va a hacer la digestión adecuadamente y usted experimenta un malestar general, desde unas simples agruras hasta vómito o diarrea o hasta cosas peores. Igualmente, cuando la realidad en la que habita presenta exceso de sucesos inciertos, confusos o catastróficos, etc., su mente no ha sido capacitada para digerirlos. Su mente tiene la necesidad de darle sentido, pero ante tal tsunami de eventos le es imposible, provocando confusión, angustia y temor, como ya lo dije hace rato. Entonces, ¿cómo podríamos resumir todo esto? Recuerde que la inteligencia conceptual utiliza conocimiento esencial para entender las cosas. Imagine su mente como un embudo, que desde el momento de su concepción y hasta su muerte recibe todos los eventos o sucesos que percibe o que percibió en eso que llamamos realidad a lo largo de toda su vida. Por ahí soy un gato que está maullando, a ver si lo escuchan. Es uno de los que tenemos en nuestro pequeño albergue y tiene problemas y decidimos subirlo para atenderle a algunas cuestiones que tiene el gatito. Entonces, si lo escuchan, ese maullar fuerte es un gatito que se llama gato gris. Si alguien lo quiere adoptar, pues bueno, sería maravilloso. Tenemos varios gatos en adopción. Son gatos ferales, pero bueno, ese fue un pequeño comercial. Entonces, si lo escuchan, es gato gris que quiere encontrar también sentido a su vida. Bien, digamos que en términos generales, ese embudo es su mente. Es a través de su mente que usted intenta darle un sentido a todo eso que llega. Digamos, digerirlo. En otras palabras, intenta discernir su significado. Los hechos están allá afuera. Su mente les da un significado, lo lleva a sus emociones y le configura una forma de ser y de actuar. Si el ser humano fuera una máquina, como las computadoras, esa digestión mental sería exactamente igual en todos.
Y, por lo tanto, el producto creado con esa digestión sería idéntico en cada individuo. Pero bueno, no somos máquinas, por lo cual cada uno con su personalidad, con su temperamento, con su genética, con su contexto sociocultural y educativo, con su propia mente y con su propio libre albedrío, obtendrá un concepto de mundo particular. De todo eso que recibe, lo sintetiza y en consecuencia toma una postura ante la vida y ante sus semejantes. La realidad adquiere una tonalidad que le permite darle sentido a la vida, ya sea para bien o ya sea para mal, ya sea para construir o destruir, para amar o odiar, etc. Es por eso que podemos observar tanta diversidad de pensamiento. Es por eso que se hacen las guerras. Es por eso que marido y mujer discuten tanto. Es por eso que nuestros políticos se desgreñan. Es por eso que se generan posturas científicas, filosóficas y religiosas. Pero debemos recordar que la realidad es mucho más extensa de lo que percibimos. De hecho, percibimos apenas una muy diminuta parte, por no decir nada, de una realidad universal. Todos tenemos una percepción parcial de esa realidad. En consecuencia, la verdad humana siempre será una verdad relativa y no absoluta. Es por eso que debemos ser más humildes con el conocimiento. Sin duda, deberemos desarrollar otros sentidos para mirar aquellas cosas que hasta ahora se hallan ocultas a los ojos comunes, por supuesto, tal como lo hacen o lo han hecho ciertos iniciados a lo largo de la historia. Dentro de un orden universal, eterno, perfecto, infinito, de naturaleza divina, se halla la realidad humana, que es material, finita e imperfecta. Nuestra mente vive entre dos realidades, una física y local y otra espiritual y universal. Por lo tanto, es que deberemos, mediante un esfuerzo, aprender a separarlas, distinguir las verdades de las mentiras, discernir el valor. En otras palabras, distinguir el bien entre el mal, la verdad entre la falsedad, la belleza entre la fealdad. Y esto implica un trabajo de voluntad, pero una voluntad libre. Es decir, nadie nos lo impone. Bajo nuestro libre albedrío, nosotros decidimos si nos esforzamos o no. Discernir implica un esfuerzo mental, pero la sociedad moderna ha creado un culto al placer, una tendencia a lo fácil y divertido, de tal forma que ha generado pereza mental. El esfuerzo nos espiritualiza porque nos clarifica el valor espiritual. La pereza nos materializa porque oscurece o desvanece lo espiritual. Pues bien, entonces nos hallamos frente a una realidad plagada de hechos físicos, también de hechos sociales, de hechos políticos, religiosos, de enfermedades, de catástrofes, de momentos felices, etcétera. Y tratamos a través de nuestra mente de darle un significado. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer para darle el significado más cercano a la verdad? Pues así como existen cursos de nutrición y de metabolismo para una buena salud, también existen disciplinas e instituciones que nos permiten digerir de la manera más sana esa realidad. De hecho, tenemos corrientes religiosas, filosóficas o científicas que nos prometen tal efecto. Muy probablemente usted se haya afiliado a alguna. El Libro Durantia es una institución y hay quien se afilia a él y hay quien es fanático del Libro Durantia y habemos otros que nos mantenemos neutros. Yo soy neutro, ni lo afirmo ni lo niego. Ya lo he explicado en otros videos, no voy a profundizar sobre eso. Pero tendemos a afiliarnos hacia algo. Pero con esto nos surge otra pregunta. ¿Cómo distinguir qué corriente es la indicada? ¿A cuál debemos seguir? Bien,
Pues una de las disciplinas que bien podría ayudarnos a digerir la realidad de manera sana es la epistemología. Desafortunadamente es una materia que poco se estudia y que, por cierto, es bastante complicada. Yo no tengo duda que cada carrera universitaria, sin importar su orientación, debería llevar una buena dosis de epistemología. Yo en mi carrera, en la pedagogía, llevamos mucha epistemología y fue una fortuna haber tenido esa materia. Incluso la epistemología es tan importante que es la disciplina que es capaz de medir a la propia ciencia. La epistemología es una rama de la filosofía, cuya función es analizar y resolver los problemas del conocimiento en general y en particular del conocimiento científico. En esencia, la epistemología es la filosofía de la ciencia. ¿Qué significa esto de la epistemología en la cuestión de digerir esa realidad? En el ambiente que nos rodea, todo lo que vemos, oímos, percibimos, todo a lo cual nos enfrentamos, tiene inmerso un tipo de conocimiento. Pongamos un ejemplo, el ejemplo del corona. Pregúntese usted, ¿cuántas cosas ha escuchado sobre él, sobre el coronavirus? Recuerdo cuando esto apenas iniciaba, escuché varios médicos, incluso algunos epidemiólogos. Decían que se trataba de una simple gripita y que no pasaba nada. No obstante, vemos que no fue así. La pregunta es por qué, siendo especialistas, dieron un diagnóstico errado. Pregúntese cuántos comentarios, posturas, afirmaciones, negaciones y todo tipo de comentarios contradictorios le han llegado a su WhatsApp. Y seguro se pregunta a cuál debe hacer caso. ¿Quién tiene la razón? Y ahora, con las vacunas, ¿a cuántos ha escuchado decir que nos meterán no sé qué cosas, desde un chip hasta sustancias atarugadoras o para esterilizar a las personas y disminuir la población, etcétera? Llegan muchísimas cosas. Seguro también ha escuchado hablar del plan Illuminati para reducir la población, sobre el nuevo orden mundial, sobre la existencia de seres extraterrestres, sobre todo tipo de conspiraciones, sobre planes macabros de los gobiernos o las élites poderosas, como el Grupo Roma, el Club Bilderberg, los jesuitas y un extenso etcétera. Y no estoy diciendo que sea falso o verdadero todo esto, no me estoy metiendo en eso. No estoy diciendo es falso o verdadero, solamente estoy citando cosas que pululan en el ambiente. Por ejemplo, se dice que Biden y los poderosos que se hallan detrás tienen rituales satánicos y que lo hacen con niños. Y la persona que lo dijo es una persona que sustenta muy bien lo que dice. Tiene pruebas, pero bueno. Pero finalmente está ahí. Pero a la vez también se dicen cosas de Donald Trump. Bien. Y por otra parte, le aseguro que esta información le llega ya sea por la televisión, por los memes, por ligas hacia videos o mensajes de WhatsApp o a cualquier red social. Y claro, todas afirman ser verdaderas, por venir de científicos, por exmilitares o por astronautas o médicos disidentes o por un personaje famoso. O dígame cuántas afirmaciones y sentencias ha escuchado de sus vecinos, de amigos, de parientes, ya sea con o sin profesiones. Dígame si no el taxista o el que vende los tamales le ha recomendado no ponerse la vacuna.